Entonces dijeron, mira, se necesita trabajo manufacturero, industrial, operarios de fábrica, se necesita papel especial, se necesitan materiales, se necesita el caucho, que es la materia prima, se necesita energía, gas, electricidad, todo eso, se necesita el transporte, tienes que distribuir los productos de la fábrica al punto de venta. Entonces dijeron, muy bien, esas cosas las podemos, tenemos estadísticas para los insumos que necesita Durex para producir. Tenemos estadísticas y se fijaron su estructura de costos. Lo que dijeron es que de todos los costos de Durex, el 45% es trabajo. Con lo cual, si sube el trabajo, si suben los salarios, lo lógico es que Durex tenga que subir los precios. El 9% es papel, el motor. El 9% es papel, son otros materiales, es el caucho. Curioso, ¿no? Saber que solo el 3% del costo del preservativo es caucho. La energía, etcétera, etcétera. Entonces, si suben estas cosas, yo voy a subir los precios en la proporción relevante. No es lo mismo que suba el trabajo, que vale 45%, que no que suba el caucho, que vale 3%. Si no es una subida, obviamente yo voy a ponderar el precio tope dependiendo de cuán importante sea el insumo que está subiendo. Entonces, ahí podían haberse quedado, ¿cierto? Es decir, ¿quiero regular? Sí. ¿Quiero regular la tasa de retorno? No. ¿Por qué? Porque es muy costoso. No tengo mucha información. Se les ocurrió poner un tope al límite de precios que puede poner un porcentaje máximo de subida. ¿De qué va a depender ese porcentaje máximo de subida? ¿Qué es lo que pasa en un mercado competitivo? Bueno, pues que el porcentaje de subida depende del precio de los insumos. Se fueron a los insumos, vieron cuáles eran, los ponderaron, vieron qué insumo es más importante en la estructura de costos de Durex y cuál es menos importante, y se fueron al INEI británico a ver cuánto serían medidas para ver cómo para calcular esa subida de cuánto sube el trabajo, cuánto sube la energía, cuánto sube el caucho, etcétera, y vieron que entonces ahí podían haberse parado. Voy a decir, mira, tu precio máximo, hoy tienes un precio, mira, el año que viene tu precio no va a poder subir más de lo que suban los costos. ¿Por qué? Porque eso es lo que pasa en un mercado competitivo. Pero además se dieron cuenta que en un mercado competitivo pasan otras cosas. En un mercado competitivo, por la pura presión competitiva, hay ganancias de eficiencia. Lo que dijeron es, bueno, pues estos señores estamos haciendo que su precio se mueva en función de los costos, lo cual está bien, pero eso no es toda la historia. ¿Dónde quedan las ganancias de eficiencia? En un mercado competitivo, a alguien siempre se le ocurre una forma mejor de hacer las cosas, y eso finalmente se lo llevan los consumidores, se va al público. Entonces pensaron, ¿cómo podemos hacer para que las ganancias de eficiencia en este mercado, o mejor dicho, cómo podemos hacer para que los usuarios, los consumidores, también se beneficien de las ganancias de eficiencia en este mercado que estamos regulando? Y se les ocurrió una idea muy sencilla, sí, pero en la servilleta de papel del restaurante dijeron, mira, ¿cuánto puede ser la ganancia de eficiencia en la industria de preservativos? No lo sé. Pero lo que sí sé es que se fueron a la biblioteca y dijeron, mira, la productividad del trabajo industrial, del trabajo manufacturero,
está creciendo tiraron una serie larga y dice, mira, en los últimos 18 años la productividad del trabajo crece al 3% al año. Para producir, si para producir hoy una cosa, hoy necesito 100 trabajadores, el año que viene solo necesitaré 97, porque aumenta la productividad, y eso es una ganancia también de costos. Entonces, mira, la productividad del trabajo sube al 3% al año. El trabajo, más o menos, ese 46%, es la mitad de los costos de la empresa. Con lo cual, de la mitad de los costos de la empresa sabemos que Durex va a necesitar menos trabajadores el año que viene, porque hay ganancias de productividad. No confundir, ojo, los salarios ya estaban considerados en los costos de la empresa, ¿cierto? El salario, o sea, siempre un costo es la multiplicación de una cantidad de insumo por un precio de insumo. Si sube el precio del insumo, eso ya se lo hemos reconocido en la parte anterior, en la parte de la variación de tu precio. La variación de tu precio va a ser la variación en los precios de insumos. Eso ya se lo hemos reconocido, el salario, el caucho, la energía, todo eso. Pero ahora estamos hablando de el costo depende de precio por cantidad. Y lo que estos señores dijeron es, mañana Durex va a necesitar menos cantidad de trabajadores. Eso es lo que querían captar. Con lo cual, esa ganancia de eficiencia. Con lo cual el precio tiene que ir para abajo. Porque la productividad, y tomaron esa medida arbitraria, razonable, pero arbitraria, es decir, ¿cuál es la productividad? Mira, voy a crearme mi propia productividad. La productividad del trabajo industrial crece al 3%. El trabajo es la mitad de tus costos, con lo cual lo que yo te voy a permitir es una variación en tus precios que refleje la variación en los precios de los insumos menos una variación en la productividad. A lo mejor tus insumos suben un 3%, pero y esa variación de productividad, dijeron, es 1,5%. Calculada así. ¿Cuánto es la productividad del trabajo? Ahí una clase de productividad, no es la productividad total de factores, es de un factor, pero dijeron, ya, ¿cuál es la productividad de un factor? Trabajo, 3%. ¿Cuánto pesa el trabajo? La mitad. Yo te voy a pedir que tus precios bajen un 1,5% al año, porque tus costos bajan un 1,5% al año por el hecho de que tú ganas productividad, de que usas cada año menos trabajadores. Y ahí quedó algo que se parece mucho al RPI, un incremento en el precio de los insumos menos un X. No aparece RPI menos X en este informe, pero se parece muchísimo. Entonces, de verdad que es un informe que a mí me parece que ojalá pues todos los informes que hace el Inecopi, García Citran, tuvieran toda esta lógica, ¿no? Porque encontraron una forma barata de regular, barata de proteger a los usuarios, barata de disminuir la ineficiencia, porque recordemos que ¿cuál es la ineficiencia? ¿Cuál es la definición que yo os he dado de ineficiencia? Haya personas que se queden sin poder acceder al producto. Haya personas que se quedan sin acceder al producto pudiendo pagar el costo marginal. Y eso vale para cualquier mercado y
sobre todo también al mercado de los preservativos. Pero dijeron, voy a regular, voy a poner un tope al comportamiento que tienen estos señores, porque al parecer tienen poder de mercado, pero no me voy a meter para esta industria en concreta, no me voy a meter a hacer todos esos cálculos que sería muy costoso hacer para ganar una eficiencia muy pequeña, porque obviamente, como digo, el mercado de preservativos es mucho más pequeño que el mercado de electricidad, telecomunicaciones, etc. Pero lo que me gusta es una forma de atacar el problema del monopolio natural barata, hecha así, una servilleta de un bar, y la actitud de yo voy a regular mirando lo que pasa en un mercado competitivo. En un mercado competitivo pasan estas cosas. Si sube el precio de los insumos o si baja, en un mercado competitivo, precio igual a mínimo costo medio de las empresas. En esos costos medios hay precios y cantidades. Si suben los precios de los insumos, esa curva de costo medio sube. Si bajan los precios de los insumos, esa curva de costo medio baja. Y se produce un ajuste en el mercado. Siempre el precio va a ser igual al mínimo costo medio. Bajan los costos, de repente el precio está muy alto, suben empresas, entran empresas, aumenta la oferta agregada, baja el precio hasta otra vez el mínimo costo medio. Viceversa, subieron los costos de los precios de los insumos, curva de costo medio sube, salen empresas, se reduce la oferta, sube el precio hasta el nuevo mínimo costo medio. Eso que pasa en un mercado competitivo está aquí. Pero además, en un mercado competitivo hay aumentos de productividad que no sabemos cuáles son. Ese aumento de productividad significa que producimos más producto con menos insumos. Eso también, si aumenta la productividad, baja la curva del costo medio. Pero baja por un tema de cantidades. En este caso, los costos medios de Durex el año siguiente bajarán porque tengo que contratar menos trabajadores. O porque los mismos trabajadores producen más insumo, con lo cual más producto, con lo cual el costo medio baja. Entonces, eso pasa en un mercado. Y eso pasa en un mercado competitivo, y esto no pasa en un mercado regulado. Con regulación al costo de servicio, la tasa de retorno. Porque no le damos incentivos a que bajen los costos, no le damos incentivos a que aumente la productividad. Captaron perfectamente estas dos cosas. Como digo, es una guía de actuación en la regulación. ¿Qué es lo que pasa en un mercado competitivo? Tiene lógica. Estamos corrigiendo un fallo de mercado. Tratemos de aproximarnos a cómo sería ese mundo ideal y a un costo razonablemente bajo. Entonces, esto pasó en el año 82. En el año 83, el gobierno británico contrató esta consultoría Little Child, y en el año 84 salió ahí sí la formulita RPI-X, y dijeron: British Telecom, el año que viene tus precios van a ser RPI-X. Pero sucedió algo terrible. Dijeron: muy bien, ¿y cuál es ese X? 2%. ¿De dónde salió ese 2%? Nadie sabe. Cuando hay un número así muy redondo, eso ha sido fijado de ministro para arriba, ¿no? de viceministro para arriba, ¿no? Los técnicos no fijamos un X de 2%. Por ejemplo, ¿cuál ha sido el último factor del AP? Es 0,05%. El último factor de TISUR, que